Primer grupo de hembras jóvenes en el día de hoy de la raza Brahman Rojo. Me decido para el primer puesto por la hembra que nos presenta el mayor balance, la mayor corrección y la mayor feminidad, acompañados de un buen volumen corporal y musculatura. Una novilla que nos presenta una gran caracterización racial a nivel de la cabeza. Observen la conformación de la novilla, muy limpia a nivel de esa cabeza, con una frente muy amplia, con una buena abertura de hollares en su boca, una novilla con una tremenda corrección a nivel de los aplomos anteriores, muy limpia a nivel de su pecho, a nivel de su cuello, con una jiba muy bien conformada, muy bien colocada a nivel de sus espaldas, con una muy buena longitud corporal, una tremenda fortaleza a nivel de ese dorso, muy balanceada a nivel de su tren posterior, con una anca de buena longitud, de buena balance, con una correcta nivelación y que la acompaña con una cobertura muscular adecuada para su edad, una novilla que ya se encuentra en gestación. Igualmente, como lo explicaba hace un momento, la novilla con muy buena capacidad corporal. Observen ustedes el arqueamiento y la longitud de sus costillas, limpia a nivel de su zona ventral, con una tremenda corrección a nivel de sus aplomos tanto anteriores como posteriores, muy limpia a nivel de su pecho, expresando mucha feminidad en ese punto ahí, en el tamaño y colocación de la jiba, en la limpieza a nivel de su pecho. Aventaja principalmente a la novilla que la acompaña en el segundo puesto en esa mejor expresión de caracterización racial a nivel de su cabeza, con una jiba un poco menor, de mejor conformación para su edad, para condición y desarrollo, y una hembra más limpia a nivel de ese pecho, a nivel de la cobertura de grasa que nos empieza a mostrar. Para el segundo puesto, la novilla que se acerca más a esas condiciones de la que ubicamos en el primer puesto, una novilla con una tremenda amplitud también a nivel de coxales, a nivel de isquiones, con una muy buena conformación de musculatura, una pierna amplia, de buena profundidad, buen arqueamiento a nivel de sus costillas, buena fortaleza a nivel de su dorso y correcta a nivel de su desplazamiento, y que aventaja principalmente a la colocada en el tercer puesto en esa mayor profundidad corporal a nivel del tercio medio, mayor arqueamiento de las costillas, pero igualmente una mayor amplitud a nivel de coxales, a nivel de isquiones y una mejor cobertura muscular. Para el tercer puesto, una novilla de muy buen balance, de muy buena longitud corporal y que básicamente aventaja a la del cuarto puesto en esa mayor corrección a nivel de la zona anterior. Observen ustedes el tamaño y la colocación de la jiba, una jiba mejor implantada a nivel de sus espaldas, una novilla más correcta en ese punto, igualmente en la cobertura muscular y por sobre todo en la corrección a nivel de sus aplomos, en el desplazamiento tanto de sus miembros anteriores, pero por sobre todo a nivel de sus posteriores. Para el cuarto puesto, una novilla que llama mucho la atención por esa gran capacidad corporal, por ese gran arqueamiento y longitud de las costillas, pero que en el día de hoy nos otorga algunas ventajas en el desplazamiento, sobre todo a nivel de sus miembros posteriores. Sin embargo, una novilla, como la notaba, con una gran capacidad corporal, con una buena amplitud y una buena musculatura, y es ahí donde marca las diferencias contra la del quinto puesto, en esa mayor profundidad a nivel de su tercio medio, en esa mayor longitud de sus costillas. La novilla del quinto puesto, una novilla femenina, de buena longitud corporal, de buen balance, pero que no posee las características de profundidad, de amplitud y de cobertura muscular de las que la acompañan en la competencia. Felicitaciones a criadores y expositores. Gracias, Luis Miguel. Obtiene el primer lugar del grupo 10, placa 61, Miss Tabasco Lusitania 851 del 7, de Hermanos Peláez Pérez. Segundo lugar, placa 65, Miss Criadero Lastra 100 del 7, de César Lastra Guajardo. Tercer lugar, placa 62, K30 Parota 0148 del 7, de Rojo K30 SPR. Cuarto lugar, placa 64, Miss Criadero Lastra 103 del 7, de Ganadería Rosa de Alba Red. Quinto lugar, placa 63, Miss Red Princess 93 del 7, de Primo Castillo Cruz. Pasamos a la pista a los ejemplares que participan por el grupo 11, placas 68 y 71.
Segunda competencia, hembras jóvenes de la raza Brahman Rojo en el día de hoy, 2 hembras para la toma de la decisión. Como anotábamos algunas competencias atrás, volvemos a hacer uso de la feminidad, del balance que nos deben mostrar estas hembras, recordando lo que hablábamos momentos atrás en alguna otra competencia. Estamos buscando animales de carne, pero en las hembras no podemos olvidar la feminidad, no podemos olvidar el balance hormonal y no podemos olvidar también cómo nos están convirtiendo el alimento en nuestros animales. Queremos que nuestros animales conviertan este alimento en su mayor volumen hacia musculatura y no hacia grasa. Me decido para el primer puesto por la novilla identificada con el número 71, por considerar que es la de mayor balance de las dos que tenemos para la toma de la competencia, para la toma de la decisión, perdón, de la competencia. Igualmente la novilla de mejor expresión de musculatura, una novilla muy femenina, de gran longitud corporal, muy correcta a nivel de su cabeza, femenina a nivel de ese cuello, limpia a nivel de su pecho, con una jiba de buen tamaño, muy buena implantación y colocación sobre sus espaldas, mucha suavidad a nivel de sus hombros, gran longitud corporal, muy buena fortaleza en el dorso, arqueamiento de sus costillas, nos remata con un tren posterior de buena amplitud, de buena cobertura muscular, tanto en la profundidad como en la amplitud de la misma, un tren posterior bien conformado que nos muestra una gran fortaleza, un muy buen desplazamiento y limpia a nivel de su línea ventral, y que aventaja básicamente a la novilla que se coloca en el segundo lugar en esa mejor expresión de feminidad y en esa mayor limpieza a nivel de la grasa, a nivel de esa conformación de su pecho, a nivel del balance hormonal que nos muestra. Para el segundo puesto, una novilla que llama mucho la atención por esa gran profundidad a nivel de su tercio medio, igualmente que la acompaña con la gran amplitud de su estructura a nivel del tren posterior, pero cuando hicimos la comparación de los posteriores, ustedes ven como la parte baja de la pierna, la novilla no cede puntos en la musculatura, y eso la ubica entonces en el segundo lugar. Sin embargo, una novilla de buena expresión de raza, una novilla de gran profundidad corporal, una novilla de una tremenda amplitud a nivel de su estructura, muy limpia a nivel de su zona ventral. Felicitaciones a criadores y expositores, muchas gracias. Gracias, Luis Miguel Villa. Resultados del grupo 11. Primer lugar, placa 71, Miss Tabasco, Trovador, 789 del 7, expositor Hermanos Peláez Escamilla. Segundo lugar, placa 68, Miss Shisha, 911 del 7, expositor Platanera y Ganadera El Refugio. Pasamos a la pista a los ejemplares que participan por el grupo 12 con las placas 73 y 74.
Tercera competencia en la categoría de hembras jóvenes de la raza Brahman rojo en el día de hoy. Un fácil primer puesto para esta competencia, una hembra que sobresale por su gran volumen corporal, una tremenda profundidad a nivel de ese tercio medio. Observen ustedes la línea de corazón, el arqueamiento y la longitud de esas costillas impresionantes que nos muestra esta novilla, con una muy buena caracterización racial, muy buena amplitud a nivel de sus miembros anteriores, y la conserva hasta llegar al posterior, pasando por ese tercio medio que ya acabamos de describir. Vemos en el posterior la hembra de mayor amplitud a nivel de la estructura, una hembra con muy buena longitud a nivel de su banca, muy buena nivelación de la misma, igualmente con una muy buena cobertura muscular que se desplaza correctamente. Aventaja a la novilla del segundo puesto en ese mayor volumen a nivel de su tercio medio y en la mayor amplitud a nivel de su tren posterior, tanto en estructura como en musculatura. Para el segundo puesto, una hembra de buena caracterización racial, de buena longitud corporal, pero que, como lo anotamos hace un momento, no posee las características de volumen a nivel del tercio medio, ni la amplitud y musculatura de la hembra que la acompaña en la competencia. Con la felicitación para criadores y expositores. Muchas gracias. Gracias, Luis Miguel Villa. Resultados del grupo 12. El primer lugar para la placa 73, Circe TE, expositor Primo Castillo Cruz. Segundo lugar, placa 74, Santa Anastasia de Tuxtla, 30 del 6, expositor Ganadería San Rafael Tuxtla. Y pasamos a la pista para concursar por el campeonato joven al primer lugar del grupo 10 con la placa 61, primer lugar del grupo 11 con la placa 71 y primer lugar del grupo 12 con la placa 73. Así también, en unos instantes pasan a la pista para concursar por el campeonato reservado el segundo lugar del grupo 10 con la placa 65, segundo lugar del grupo 11, placa 68 y segundo lugar del grupo 12 con la placa 74.
Tenemos entonces en pista los primeros y segundos puestos de las categorías jóvenes que acabamos de juzgar. Hembras sobresalientes en sus respectivas competencias por su caracterización racial, por su balance. Observen la feminidad, suavidad, corrección a nivel de todos sus puntos, la similitud en sus cabezas, en la limpieza a nivel de sus cuellos, en la gran longitud corporal, las fortalezas de dorso, las conformaciones de anca. Cuando realizamos ya la comparación de los puntos que nos compone a cada uno de estos animales, encontramos obviamente un animal que nos sobresale básicamente en esa capacidad corporal, en la mayor profundidad a nivel de esa línea del corazón, en esa mayor longitud a nivel de sus costillas, en un mayor arqueamiento de las mismas. Un animal que nos sobresale en el balance a nivel de su anca, en la suavidad, en la longitud y en la nivelación de la misma, con un gran desprendimiento y suavidad en ese punto final del anca, en el desprendimiento de su cole, que nos acompaña todas estas características de conformación de raza, de volumen, de profundidad, de fortaleza de dorso, con una buena musculatura y un buen desplazamiento, y es la novilla ubicada en la parte posterior de la competencia. Para ella, con mucho gusto, el campeonato joven de la categoría. Obtiene el título de campeona joven el ejemplar con la placa 73, Circe TE 62 del 7, propiedad de Primo Castillo Cruz, e invitamos para que pase a entregar los premios correspondientes a este campeonato joven al señor Miguel Ángel Aramburo Aragonés. Ingresa para el reservado la hembra que ocupó el segundo puesto en la categoría donde obtuvimos la campeona, una hembra que, como lo anotábamos en la competencia, nos presenta una buena caracterización racial, mucha longitud corporal, pero que no poseía las condiciones de capacidad corporal, amplitud y musculatura de la que la acompañaba en la competencia. Teniendo entonces esta hembra para el campeonato reservado y teniendo en cuenta las condiciones que acabamos de describir para la hembra campeona de la categoría, tenemos uno de estos tres animales se nos acerca más en esas condiciones de volumen corporal, de arqueamiento de la costilla, de expresión de musculatura a nivel del tren posterior, de balance y de expresión de raza, y es la novilla ubicada en la parte de adelante de la competencia. Para ella, con mucho gusto, el campeonato reservado de hembras jóvenes de la raza Brahman Rojo en el día de hoy, con las felicitaciones para criadores y expositores. El título de campeona joven reservada lo obtiene la placa 61, Miss Tabasco Lusitania 851 del 7, propiedad de hermanos Peláez Pérez. E invitamos para que pase a entregar los premios correspondientes a este campeonato al licenciado Roger Grajales González. Continuando con el trabajo de juzgamiento, pasamos a la pista al ejemplar que participa por el grupo 13,